Te lo digo de frente, yo no creo en señales, pero esa madrugada el tocador me habló. Volví a casa con el vestido pegado al cuerpo, el perfume todavía caliente en mi cuello y una culpa suave como terciopelo. Había llovido. La ciudad tenía ese brillo de nadie vio nada. Tiré los tacones al suelo y fui directo al espejo, necesitaba comprobar que seguía siendo yo. Abrí el cajón del tocador buscando una toallita desmaquillante. Y ahí estaba, un sobre blanco sin sello, sin mancha, sin nombre. Como si hubiera nacido dentro de mi madera. Lo abrí con 2 dedos, temiendo dejar huellas en lo imposible. El papel olía a nada, a limpio, a silencio. Y arriba con letra firme decía, la carta de Dios en el tocador. No me reí. No pude. Porque debajo venía mi apodo, ese que solo usaba una persona cuando quería quebrarme la resistencia sin tocarme. La verdad no entra por la puerta, decía la carta. Entra por lo que escondes. Me senté. Sentí el pulso en la garganta. No era miedo exactamente, era la certeza de que alguien había estado ahí. O peor, de que alguien había estado dentro de mí, mirándome desde adentro como un juez sin toga. Volví a leer y el papel siguió como si me conociera mejor que yo, esta noche no fue la primera mentira. Y entonces en el espejo juraría que la luz parpadeó como una respiración. No fue el papel lo que me asustó primero, fue el olor. Porque el olor trae recuerdos que no piden permiso. Te confieso algo, cuando la carta mencionó, esta noche mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me ardieron las mejillas. Sentí como una descarga, el tacto de unas manos que no estaban ahí, pero que habían estado hace horas. Me llevé el sobre a la nariz buscando tinta, polvo, una explicación humana. Nada. Solo ese vacío elegante que tienen las cosas que no mienten. La carta continuaba, el perfume no es pecado. El uso que haces de él sí. Me reí con rabia. ¿Qué sabe Dios de mi cama? ¿Qué sabe de mi hambre? Abrí el cajón más profundo y saqué el frasco, el perfume que él me había regalado con voz de promesa y ojos de incendio. Me lo puse como quien se pone una armadura. Y ahí frente al espejo vi la escena completa, yo entrando a un hotel con la risa apretada, él esperando con la camisa abierta, la mirada como un pecado bien escrito. El drama no empezó en esa habitación, empezó cuando me dijo nadie tiene que enterarse. Y yo respondí solo una vez. La carta dejó caer la siguiente frase como una gota fría, tú solo una vez se repite porque te calma. Me dolió porque era verdad. Porque la tentación no siempre es un cuerpo, a veces es el alivio de no pensar. Escuché una vibración. Mi teléfono. Un mensaje, ¿estás despierta? Y sentí que el tocador me miraba, como si el cajón supiera lo que iba a contestar antes que yo. Te juro que quise ser sensata, pero la sensatez no gana cuando el deseo te habla con tu propio idioma. El mensaje seguía ahí, ¿estás despierta? Y yo frente al espejo con el vestido rojo que no era para caminar, era para pecar. La carta descansaba sobre el tocador como una mano firme en mi hombro. La abrí otra vez, buscando un insulto o un milagro. Encontré una orden suave, si vas a mentir, mírate primero. Me miré. Vi mis labios entreabiertos, el rímel a punto de rendirse, la piel con marcas invisibles de una noche que no iba a contar. La vida tiene un talento, te pone hermosa justo cuando estás más confundida. El espejo reflejó algo más, la ventana empañada, la luz de la calle, y ese pequeño detalle que me heló, el cajón del tocador estaba apenas abierto, como si alguien lo hubiera dejado así con intención. Yo lo había cerrado. Lo recordaba. Tragué saliva. Me acerqué. Dentro había una sola cosa nueva, un pequeño hilo dorado, como de un rosario, enredado en mi brocha de rubor. Yo no tengo rosarios. La carta no perdonaba ni atacaba, solo exponía, lo sexy no está en lo prohibido.
Está en lo que te atreves a decir en voz alta. Volvió a vibrar el teléfono. Estoy cerca, dijo él. Y agregó, necesito verte. Ahí apareció el drama completo sin maquillaje, yo en el centro de un triángulo extraño entre mi deseo y una carta que se hacía pasar por Dios. Me incliné hacia el tocador y sin querer, mi dedo rozó el borde del papel. Sentí calor. Como si la hoja tuviera pulso. Y por primera vez pensé, si esta carta es real, tal vez no vino a salvarme, vino a desenmascararme. Escúchame bien, hay cosas que te desnudan más rápido que una mano. Una de ellas es tu nombre escrito por alguien que jamás debió saberlo. Antes de abrirle a él leí la carta completa. La letra no era antigua ni divina, era precisa. Moderna. Cruel por su claridad. En la mitad del papel aparecía mi nombre legal, ese que casi nadie usa, y debajo la frase, hoy vas a elegir con el cuerpo lo que niegas con la boca. Me quedé inmóvil. Porque yo había negado. A mis amigas. A mi madre. A mí misma. No es nada, decía. No me importa. Y sin embargo, cada vez que mi teléfono vibraba, mi piel se hacía obediente. Sonó el timbre. 3 golpes. Su manera. Mi respiración se cortó como un hilo. La carta añadió, si lo dejas entrar, que no sea por hambre de atención. Que sea por hambre de verdad. Abrí la puerta. Él estaba ahí con el cabello mojado y la mirada que siempre me convence de que el mundo es una mentira negociable. No entró, me miró como si esperara permiso. Eso ya era una novedad. ¿Estabas dormida?, preguntó, aunque mi vestido respondía por mí. Se quedó mirando el tocador. No la carta, el tocador. Como si lo reconociera. Como si ya hubiera visto ese cajón antes. ¿Qué es eso?, dijo. Yo no quería mostrarle el papel. Porque hay secretos que solo existen mientras nadie más los lee. Se lo mostré igual, como quien arroja una copa para que se rompa y así termine el brindis. Él leyó una línea y su sonrisa se apagó. Leyó otra y tragó saliva. El hombre que siempre tenía control, por primera vez parpadeó demasiado lento. ¿Quién te escribió esto?, la carta desde el tocador parecía contestar sola, el problema no es quién. Es que... Y yo supe que esa noche no iba a ser sexy por el cuerpo, sino por la verdad que nos iba a arrancar. Te lo advierto, cuando el deseo se mezcla con juicio, la habitación se vuelve un tribunal, y el silencio es el tercer testigo. Él se sentó en la cama sin imitarse, como si quisiera demostrar que todavía mandaba. Pero sus manos temblaban apenas. La carta seguía abierta, mirándonos desde el tocador. Yo odiaba esa escena, parecía un triángulo. Yo, él, y una verdad escrita. Esto es una broma, dijo, demasiado rápido. Yo no respondí. Porque cuando contestas das aire a la mentira. Él se levantó, caminó hacia mí, y sin tocarme bajó la voz, dime que no crees en esto. Y ahí estuvo la primera tensión sexy de la noche, su cercanía, el calor de su respiración, la memoria de lo que sabe hacer con mi espalda, y mi decisión de no entregarme fácil. No sé qué creer, dije. La carta parecía escuchar. Lo que llamas química es muchas veces pánico a estar sola, leí en voz alta sin querer. Y sentí como a él le dolió esa frase, como si le hubieran quitado el espejo. ¿Qué estás insinuando?, preguntó con esa ira elegante que usa para seducir y castigar a la vez. Que no eres su dueño, decía la carta. Y que ella no es tu refugio. El drama explotó en su mandíbula apretada. Me agarró la muñeca, no fuerte, pero lo suficiente para recordar que podía. Y esa mezcla, peligro y deseo, me encendió la piel con vergüenza. No me hagas el santo, susurró. Le sostuve la mirada. Nadie aquí es santo.
Por primera vez vi miedo en sus ojos. No miedo a perderme. Miedo a ser leído. A que alguien, por fin, lo nombrara sin su máscara. La carta cerró el golpe final. Dilo, ¿la amas o la usas? Él soltó mi muñeca como si quemara. Y el aire entre nosotros se volvió tan denso que casi se podía tocar. Te cuento la parte fea, el drama real no es llorar. El drama real es cuando alguien deja de mentirse y ya no puede volver atrás. Él se apartó, caminó hasta la ventana, y por un momento pensé que se iría. No lo hizo. Se quedó mirando la calle como si buscara una salida en el asfalto. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo sin mirarme. Yo sí tenía idea, estaba rompiendo el pacto silencioso que nos mantenía excitados y tranquilos. El pacto de no preguntar. Le acerqué la carta. Él la tomó con una furia contenida y leyó en voz alta, como desafiando al papel. La promesa que hicieron no era discreción. Era cobardía. Eso le cortó la voz. ¿Quién te puso esto aquí? Insistió. Yo miré el tocador, el cajón entreabierto, el hilo dorado. No lo sé. Entonces su teléfono vibró. En la pantalla se encendió un nombre. Un nombre femenino. Él lo vio y por reflejo volteó el móvil. Demasiado tarde. Yo ya había leído. La carta habló antes que yo. Tu drama no es un triángulo. Es un espejo. Y hoy se rompe. Él respiró hondo. No es lo que piensas. La frase más vieja del mundo. Y sin embargo, dicho por él, todavía tenía un filo sexy, esa capacidad de prometer una historia alternativa donde yo no sufro. ¿Qué es, entonces? Pregunté. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Y en ese instante vi la verdad, no estaba luchando por mí. Estaba luchando por seguir siendo el hombre que controla el relato. La carta remató: si no puedes ser honesto con ella, al menos sé honesto contigo. Él me miró por fin. Y con una voz que no le conocía, dijo: estoy casado. Y el mundo de golpe perdió su música. Hay una clase de silencio que no duele, quema. Ese fue el que cayó después de estoy casado. Mis manos se quedaron frías. No lloré. No grité. Me quedé quieta, como si mi cuerpo necesitara confirmar que la verdad tenía peso real. Él empezó a hablar rápido como quien intenta apagar un incendio con palabras, que era complicado, que estaba por terminar, que no era feliz. La lista típica. La lista que muchas mujeres escuchan antes de convertirse en un secreto. Yo lo dejé hablar porque quería ver si era capaz de escucharse a sí mismo. La carta abierta sobre el tocador parecía respirar. La prueba no es para él, decía. La prueba es para ti. La leí en voz alta porque ya no podía callar. Si te quedas, que no sea por miedo. Si te vas, que no sea por orgullo. Elige por amor propio. Él se acercó y ahí volvió la tensión, sus ojos cansados, su boca que conoce mi debilidad, esa forma de mirarme como si yo fuera su única pausa en una vida pesada. Me tocó la mejilla con dedos lentos, como pidiendo permiso con el gesto. No me dejes así, susurró. Mi cuerpo casi dijo que sí. Porque lo sexy, a veces, es rendirse. Pero el drama me había abierto los ojos. Rendirme sería convertirme en un lugar, no en una persona. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Él dudó un segundo. Solo uno. Pero lo suficiente para que la carta ganara. Si duda al nombrarte, ya te nombró. Me aparté. Caminé al tocador. Cerré el cajón. El golpe sonó como un veredicto. Esta es mi prueba, dije, dime la verdad completa. Sin maquillaje. Sin perfume. Sin excusas. Él tragó saliva. Y por primera vez, el hombre irresistible se vio pequeño. ¿Y si la verdad me destruye?
Entonces era mentira, respondí. Te aviso, una confesión bien hecha puede ser más erótica que un beso, porque te toca donde nadie se atreve. Él se sentó en el borde de la cama con la espalda recta, como si fuera a recibir una sentencia. Yo me quedé de pie. No por orgullo sino por claridad, necesitaba sentir mis piernas sostenerme. Estoy casado, repitió, pero no estoy vivo ahí. Yo respiré sin permitir que esa frase se instalara como excusa. Te conocí y me sentí visto, continuó. Contigo no tengo que ser el hombre correcto. Solo el hombre. Lo miré. ¿Y yo qué soy? ¿Tu permiso para fallar? Su boca se abrió y esa respuesta no llegó. La carta desde el cajón cerrado parecía hacer presión sobre el aire. Yo la saqué otra vez. Como quien abre un cofre para enfrentar un fantasma. Dios no te pide que seas pura, decía. Te pide que seas honesta. La honestidad me pidió sangre emocional. Y se la di. Yo te deseé, dije. Sí. Me gustó cómo me mirabas. Me gustó sentirme necesaria. Me gustó que tu mundo se inclinara hacia mí. Eso fue sexy. Eso fue real. Pero también fue peligroso porque me estabas pagando con atención lo que no podías pagar con verdad. Él bajó la mirada. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. El drama ya no era gritos, era aceptación. Y en esa aceptación, extrañamente, había una intimidad limpia. La clase de intimidad que te desviste sin tocarte. Él se levantó despacio como si cada movimiento fuera un arrepentimiento. Se detuvo a un paso de mí. No te voy a tocar, dijo. Si te toco ahora, sería egoísmo. Y esa frase, por paradójico que suene, me estremeció. Porque por primera vez, su deseo parecía respetarme. La carta cerró con una línea que me partió: el amor sin verdad es solo hambre con poesía. Te cuento el final como te lo contaría a solas de madrugada, no hubo final perfecto. Hubo final verdadero. Él me miró esperando una orden: qué hacer, qué prometer, qué negociar. Yo me acerqué al tocador y puse la carta encima, como si fuera un contrato que nadie firmó pero todos entendieron. No te voy a odiar, dije. Pero tampoco voy a ser tu escondite. Él apretó los labios. El drama en sus ojos era real, no el drama de perder un cuerpo, sino el drama de perder el lugar donde se sentía libre sin pagar consecuencias. Entonces, ¿ya?, preguntó. Yo abrí el cajón y guardé la carta con calma. Cerré despacio, sin golpe. Como quien decide que el ruido ya no gobierna. Ya, sí. Pero no por castigo. Por respeto. Él dio un paso atrás. Su voz salió más baja. ¿Y Dios? Sonreí apenas, cansada. Si Dios existe, no creo que esté celoso de tu deseo. Creo que está cansado de tus excusas, y de las mías. Él se giró hacia la puerta. Antes de salir, miró mi vestido rojo, mi cara sin maquillaje, mi postura firme. Te vas a arrepentir, dijo como último intento. Yo respiré larga y limpia. No. Me voy a recordar. Cuando la puerta cerró, el apartamento quedó en silencio. No un silencio triste. Un silencio con espacio. Me senté frente al tocador, apoyé la frente en la madera y susurré: gracias. Dentro del cajón, como respuesta, la carta parecía pesar menos. Y aunque suene extraño, sentí algo muy humano, muy sexy y muy santo al mismo tiempo: la tranquilidad de no ser secreto de nadie. Te lo digo como se dice lo que ya no duele, con calma. Esa mañana me desperté sin el peso de estar esperando un mensaje. La cama seguía igual, pero yo no. Fui al tocador y abrí el cajón como quien abre una verdad ya domesticada. Ahí estaba la carta, silenciosa, sin nuevas líneas, sin milagros baratos. Solo papel.
Solo presencia. Me miré al espejo y vi algo que antes no veía. Mis ojos no estaban pidiendo permiso. No estaban mendigando una versión más amable de la historia. Estaban simplemente ahí. El teléfono vibró. Un solo texto corto: cobarde, perdón. No contesté. Y no fue por orgullo. Fue por higiene emocional. Hay disculpas que llegan tarde y solo sirven para aliviar al que las manda. Me preparé un café lento, de esos que te obligan a respirar. Y entonces recordé la última frase: la verdad también puede ser sexy. Me reí, pero de verdad. Porque sí. Lo sexy no era su boca ni su misterio. Lo sexy era mi límite. Mi no sin temblor. Mi me elijo sin gritar. Antes de salir, dejé el perfume en el estante más alto. No porque fuera pecado, sino porque ya no lo necesitaba como armadura. Guardé la carta de nuevo y cerré el tocador. Y mientras la ciudad volvía a sonar, pensé esto: quizá Dios no escribió para salvarme del deseo. Quizá escribió para salvarme de la mentira.